Nintendo es considerado el Disney de los videojuegos, una empresa que ha creado cientos de éxitos instantáneos en su ramo y que a pesar de los años que tiene encima, sus sagas más emblemáticas siguen en buena forma, incluso que sagas más jóvenes que ya no saben qué camino tomar. Pero por el otro lado, la gran N tiene sagas que por un motivo u otro han quedado más olvidadas que el amor que tu ex te juró. A veces por bajas ventas, otras porque no saben cómo seguir el desmadre que ellos mismos crearon y otras, dirían en mi pueblo, por pura hueva. Y ahora vamos a ver un top 5 de sagas olvidadas de Nintendo que deben volver. Así que comencemos. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? Y ahora, para empezar, como muchas veces voy a hacer algo de trampa. Fatal Frame o Proyecto Zero, como lo conozcas, empezó su recorrido en el año 2001 para la PlayStation y para el Xbox original. El juego tenía la característica llamativa de que estaba basado en supuestas experiencias personales extrañas del equipo de desarrollo, y que tenías que fotografiar a los fantasmas, lo cual significaba acercarte mucho a los enemigos en vez de esquivarlos. Y desde luego este juego tenía un ambiente bastante opresor, más incluso que Silent Hill, o cuando menos se daban el tiro. El caso es que si bien los dos juegos originales fueron bien recibidos, bueno, a los que siguieron les fue bastante mal en ventas. Y los juegos de horror fueron en declive en aquella época y pasaron a convertirse únicamente en shooters con elementos de horror. Seamos sinceros, hasta el día de hoy ya no hay survival horrors como antes. Ese declive en el horror mató incluso a Silent Hill. Y bueno, en un momento Nintendo decidió comprar la mitad de los derechos de Fatal Frame para tenerla como una exclusiva. ¿Y adivinen qué? Le fue bastante mal, ya que las versiones que salieron en el Wii U vendieron menos de 46,000 copias en todo el mundo. Mediocre, aun considerando las malas ventas que tuvo el Wii U. El caso es que realmente aún hay interés del creador original de retomar la franquicia, y considerando la ola de remakes que hay recientemente, eso sería una buena idea. Pero la última palabra en esto la tiene Nintendo. Ellos tienen que dar el visto bueno y no tienen ningún interés en hacerlo. Y por eso esta saga quedó más muerta que los fantasmas que veíamos en ella y se va con un puesto en la lista. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? Y bueno, sigamos con los títulos de terror que Nintendo dejó en la trastienda cogiendo polvo para toda la eternidad. Eternal Darkness es un juego que fue lanzado por Silicon Knights en el año 2002, teniendo la característica muy llamativa de que fue el primer juego clasificación M creado en exclusiva para una consola de Nintendo, en este caso el GameCube. Y este es uno de los mejores juegos de horror cósmico o basados en el trabajo de Lovecraft que he jugado. Aquí veíamos una historia de dioses más antiguos que la Vía Láctea y más grandes que planetas que estaban luchando entre ellos para regresar a la existencia y manipulaban desde las sombras al caos reptante de Pius Augusto. La historia nos llevaba a controlar a una docena de personajes a través de un periodo de 2000 años en el cual se había luchado desde las sombras para evitar el regreso de estos oscuros dioses cósmicos, siendo la última protagonista y de hecho la principal, Alexandra Robías. Lo más llamativo de este juego era su uso de la locura, ya que aquí si un monstruo te miraba directamente, tu personaje empezaba a perder la cordura y sufría alucinaciones de corte visual y auditiva que jugaban contigo, haciéndote creer que habías perdido toda tu partida o que tu GameCube estaba fallando, y tú como niño crédulo maldecías y saltabas a golpear tu aparato y te dabas cuenta de que el juego se burló de ti. No es que a mí me haya pasado, ¿no? Pero he oído historias.
La verdad es que este juego era bueno, aunque era muy fácil y de hecho el título de sobrevivencia le quedaba grandísimo. Lo importante es que aquí había dos problemas. Uno, el juego era muy autoconclusivo y dos, y peor todavía, vendió terriblemente mal. A pesar de que el juego era bueno y creó cierta expectativa, no llegó ni al 500.000 de copias vendidas en todo el mundo. Y aunque entiendo que este no podía competir con Silent Hill o Resident Evil, la verdad es que esta saga tenía mucho que dar. ¿Y qué creen que pasó? Lo obvio, Nintendo no quiso seguir la saga. De hecho, Denis Dyack dijo que él siempre planeó una secuela, pero Nintendo fue muy claro cuando dijo que no, y a pesar de que el título también ha ganado cierta popularidad de culto, bueno, la gran N no se ha molestado ni en subirlo a una plataforma virtual a ver qué pasa. Y de esta manera este juego va a estar en la trastienda de Nintendo hasta que la muerte misma llegue a perecer, o sea, nunca. Y por eso Eternal Darkness se va con un puesto en la lista. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? Esta se supone era una saga de guerra basada en la estrategia y la administración de recursos. De hecho, es llamativo que propiamente la franquicia se llama Wars y el nombre del juego dependía de la plataforma en la que se lanzara. Por ejemplo, los juegos originales eran de Famicom, por lo cual se llamaban Famicom Wars. Pero bueno, lo importante es que el juego que de verdad se hizo popular y destacó mucho en esta franquicia de Wars fue Advance Wars, versión del Game Boy Advance. Aquí teníamos un juego de estrategia por turno similar a Fire Emblem, al menos en su movilidad, pero con la diferencia de que los personajes no eran únicos, tú los fabricabas y eran parte de una unidad. Además tenías que tener en cuenta cosas como el clima, la gasolina, que tu personaje podía invocar un poder especial que te daba ventajas de terreno y claro, como en todo juego de estrategia, tenías que tomar edificios, cuidarte de las unidades poderosas y etc. La verdad el juego era bastante bueno y sí necesitabas una buena estrategia. De hecho es uno de los juegos más difíciles que ha tenido Nintendo. Los veteranos no me dejarán mentir que en aquella época había miles de páginas discutiendo las mejores formas de ganar la guerra. A las dos primeras entregas les fue bastante bien, aunque a la tercera no tanto, pero igual, bueno, tuvo buena venta. Sin embargo, en la cuarta fue cuando llegó la tragedia, ya que en ese momento Nintendo, bueno, tuvo un ataque de Activision y quisieron tomar un camino más serio y realista y se alejaron del tono de las entregas pasadas. Este cuarto juego, bueno, tuvo buenas críticas, en eso sí se los tenemos que reconocer, pero sus ventas fueron bajísimas y desde entonces, que fue el año 2008, Nintendo no ha sacado un nuevo juego de Advance Wars. Incluso Battalion, la saga que se había vuelto para consolas, desapareció por completo y no creo que Nintendo ya quiera volver a sacarlo. Y la verdad es una lástima, les iba bastante bien. El error fue querer cambiar la fórmula. Estoy seguro de que si sacaran un juego con las características de los primeros Advance Wars venderían bien, pero bueno, no quieren tomar el riesgo y Advance Wars se va con un puesto en la lista. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? Esta saga empezó como una biología para el Game Boy Advance. El juego salió en el año 2002 y fue desarrollado por Camelot Software Painting, una second party de Nintendo. El juego era un RPG por turnos clásicos. Aquí veíamos un mundo donde había 4 tribus de adeptos que tenían el poder de controlar cada uno de los 4 elementos, y en un principio la historia era simple: tenías que detener al malvado Clan del Fuego de sus planes de conquistar el mundo. Of course! Y sí, ya sé que también van a decir
que esa trama suena como la del Avatar Aang, y bueno, sí, de hecho se parece, pero el juego salió antes, así que no es copia. Y aparte, este juego tenía mucha identidad. Este juego, como todo RPG que se respete, te presentaba un mundo, personajes carismáticos a pesar de ser simples, y la historia, que empezaba como algo muy básico, iba teniendo muchos giros conforme avanzabas. Y unos años después salió la secuela, que estaba planeada desde el principio. En este juego, subtitulado La Edad Perdida, controlabas a un nuevo grupo de héroes que se unían a los viejos, y si importabas tu partida, bueno, tenías muchos beneficios, sobre todo poder jugar con las estadísticas con las que abandonaste el juego pasado. La historia era simple, tenías que usar magias, habilidades e invocaciones, además de equipar a tus guerreros con armas, escudos y demás objetos para volverlos más fuertes, y claro, acomodar tus digins para obtener mejores clases. El juego no reinventaba la rueda, pero hacía un buen uso de sus elementos. Pero tras eso, bueno, Nintendo abandonó la saga por años. En parte lo entiendo, ya que esta daba un final bastante cerrado, pero bueno, podía hacerse más. Después, en la generación del 10, sacaron una tercera parte que no tenía planes de secuela, y a esta, por desgracia, no le fue bien. No vendió tanto como esperaban y no tuvo las buenas críticas que tuvieron las dos pasadas. Era un buen juego, sí, pero no destacaba. Y desde entonces, y a pesar de tener potencial para ser el Final Fantasy de Nintendo y explotar el mundo de la alquimia en diferentes eras y ciclos, Nintendo dejó este juego en la trastienda con otros proyectos olvidados y no piensa ni siquiera sacarle un remake, y es una lástima porque había potencial, pero bueno, Golden Sun se va con un puesto de la lista. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? F0. Y esta es una franquicia de carreras que vio la luz por primera vez al inicio de los años 90. El gran atractivo de este juego eran carreras futurísticas donde manejabas naves espaciales que iban a cientos de kilómetros por hora y contaban con un excelente soundtrack, dicho sea de paso. Años después, el Nintendo 64 tuvo una nueva versión que era todavía mejor y mejoraba lo que se hizo en el Super Nintendo, y el Capitán Falco, uno de los corredores de la franquicia, se unió a Super Smash Bros. Ganando popularidad, y desde entonces el Capitán ha estado en todas las entregas de estos juegos. Lamentablemente, a la saga principal no le fue bastante bien. Hubo un nuevo juego en el Game Boy y a este, bueno, no le fue tan bien. Y después Nintendo sacó un nuevo juego en el GameCube, y a pesar de que se habían aliado con Sega para asegurar la calidad, bueno, las ventas no fueron lo que esperaban. Sí, el juego era bastante bueno, eso no se puede negar. La jugabilidad se había mejorado igual que el soundtrack, pero simplemente no había interés o buenas ventas. Esto para Nintendo fue como una especie de señal que les decía que el público no estaba tan interesado en las carreras futurísticas y que no iban a poder competir contra los simuladores más realistas. Y bueno, la franquicia quedó olvidada. Llevan unos 20 años sin sacar un juego, y a pesar de que el Capitán Falco sigue en todo lo alto, F0 ya ha desaparecido y no creo que vaya a volver, porque Nintendo no ha dado ninguna señal de querer traer un nuevo juego. Incluso cuando le han preguntado a Miyamoto, básicamente se hace loco. Y bueno, señores, es por eso que F0 se queda con el primer puesto de la lista. Y bueno, chicos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció mi selección para este top. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.